indescriptible, así, literal. Hay veces que yo creo que hasta con que muevan el dedo para nosotros es impresionante. Entonces imagínate el recuerdo de verlo el primer día con tanto miedo cuando llegué y me dijeron es él. Uf, este, y cuando él regresó de México y me fue a visitar y estaba bailando, ¿no? Y entonces así me decía su familia, es que quiere venir a terapia otra vez. Y o sea, estaba ya en una etapa, pues la mayor parte, o sea, ya estaba reintegrado a sus actividades, entonces ya no era tan indispensable mi situación física, o sea, él Tu ya la había, presencia. no. Uh-huh. Pero me decía, ¿quiere venir? Y yo dije, pues tráigame los 2 días. Entonces subía, lo ponía yo a hacer actividad física y le poníamos música y bailaba, y entonces es una sensación muy padre que sabes que pusiste de ti, de tu entusiasmo, de tu cariño, de tu pasión, de tus conocimientos para que esa persona pudiera regresar a lo más, lo más que se pueda a como estaba antes. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast en el cual encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Yo soy Yusel Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta, y te doy la bienvenida a un episodio muy especial. Muy especial porque vamos a conocer una parte de una profesión que desde que yo la conocí me ha encantado, me ha fascinado, me ha inspirado. Y te quiero presentar a Diana Cabrera. Ella es licenciada en terapia física, es fisioterapeuta, es fundadora de Fisioclinic. Además, es docente universitaria. Actualmente estudia la maestría en educación y docencia, que por ahí ya nos empezó a pasar tips y la verdad es que está padrísimo. Te podría decir muchísimas certificaciones que ella tiene. Voy a mencionar algunas porque la verdad es que tiene un currículum súper amplio. A mí me tienen asombrada estos fisioterapeutas porque la verdad es que se preocupan y se ocupan tanto por dar de sí cada día lo mejor. Está certificada en método Godoy y Godoy nivel 1 y 2, en fisioterapia geriátrica, en deportistas de élite, en el manejo del linfedema postcáncer de mama, la cual me parece una labor bellísima y que según he visto hace con todo el amor, en vendaje neuromuscular, fibrólisis instrumental, entrenamiento funcional y bueno, así le podría seguir. Tiene un currículum bárbaro. Ella dice que la fisioterapia es una de sus pasiones más importantes y desea seguir aprendiendo cada día para poder brindar mejor atención, más calidad a todos los pacientes que a diario confían en su trabajo. Tiene más de 6 años de experiencia clínica y te decía, además es docente. Yo la conocí justamente en esa área, somos compañeras de trabajo y la quise invitar el día de hoy para que nos contara la realidad de lo que hay dentro del corazón de un fisioterapeuta. Eso es lo que vas a poder escuchar en esta entrevista. Más allá de una compañera de trabajo, más allá de compartir juntas eternas, más allá de compartir una oficina, hemos compartido historias. Y el día de hoy, afortunadamente, ha compartido contigo algunas de las más hermosas. Ella tiene como meta próxima convertirse en fisioterapeuta vascular certificada. Suena fácil, pero créeme que no lo es. Al ver todo lo que estudian, todo el profesionalismo, la ciencia, las horas, los libros, los artículos, al estar cerca de un fisioterapeuta es que te das cuenta del valor que esto tiene, de todo el empeño que ponen y, como te decía hace un momento, del gran corazón que le entregan a cada una de sus pacientes. El día de hoy conocerás la historia del corazón de un fisioterapeuta. Bueno, vamos a empezar de inicio con esta idea, porque yo creo que a la gente se le hace muy raro que esté ahora platicando con una fisioterapeuta, aun cuando tú y yo sabemos que pues hay una relación muy estrecha entre un área y otra, entre el área de la fisioterapia, el área de la psicología y otras que ya nos irás contando. De inicio, cuéntanos eso para entender qué es un fisioterapeuta. Ok, bueno, pues mira, un fisioterapeuta es un personal de salud destinado a trabajar las alteraciones del movimiento del mismo cuerpo humano, dependiendo de diferentes puntos de vista, de una patología que esté ocasionando una alteración en el cuerpo humano
o de alguna enfermedad que esta la afecta. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hacemos es restablecer lo más que se puede el movimiento, más allá de los reposos prolongados o eso. Entonces, el fisioterapeuta pues no es solamente alguien que da masaje, ¿ok? Sí es una de las técnicas que utilizamos. De las más conocidas. De las más conocidas, o lo que la mayoría piensa. De hecho, hay, por ejemplo, muchas imágenes que lo que dice, lo que la gente piensa cuando ves a un fisioterapeuta y dando masaje. Es más allá, muchísimo más profundo. El fisioterapeuta necesita tener conocimientos importantes sobre anatomía, sobre biomecánica, sobre neuroanatomía, sobre patologías, para que conociendo a profundidad estos temas te puedas emitir un diagnóstico en el sentido, no un diagnóstico médico, porque también a veces los médicos se llegan a sentir un poco mal de decir que el fisioterapeuta no es quien diagnostica, y es correcto, no diagnosticamos ninguna enfermedad de base, por así decirlo, o la patología como tal. Nosotros hacemos un diagnóstico biomecánico, qué es lo que está originando. Un ejemplo, normalmente el médico dice, nuestro paciente tiene una lumbalgia mecánica, es un término así muy común. El fisioterapeuta tiene que saber por qué se dio esa lumbalgia mecánica, emitiendo un diagnóstico, haciendo pruebas fisioterapéuticas específicas. Por ejemplo, saber qué músculo está más débil, qué músculo está a lo mejor acortado. Ese es nuestro tipo de diagnóstico. O sea, saber por qué se está alterando ese movimiento, por qué tienen patologías a lo mejor de alteración posturales y eso. Entonces, eso es por hablar algo muy sencillo. Y a partir de ahí, de eso que ustedes sí saben y pueden pues ver en el paciente, es que se trata. Exacto. No es algo superficial como si sería un masaje, por ejemplo. Sí, el masaje es una de nuestras herramientas. De hecho, el fisioterapeuta básicamente con lo que trabaja es con sus manos y con el cerebro, por así decirlo, ¿verdad? Hay que tener conocimiento. Y con el corazón, sí, y a eso sobre vamos a ir todo más adelante. Con el corazón. Sí, o sea, el masaje es parte de la terapia manual. No es un masaje relajante, por así decirlo, ni de como spa, los que dan ni en nada el de spa, eso, exacto, ahí sí vas a que te relajen. Nosotros tenemos un objetivo para dar el masaje. Cuando está indicado el masaje, estamos buscando un objetivo, una liberación, por ejemplo, de un punto gatillo, unas adherencias faciales, para cicatriz, o sea, tenemos objetivos. Sí damos masajes, sí, pero no masajes ni con final feliz, ni ninguno de esos. Ay, no, qué bárbara. De verdad, es que hay a veces que alguna vez vi un anuncio que decía fisioterapeuta especializada en masaje en final feliz. O sea, utilizan el término fisioterapeuta como si fuera algo así al aire. Y en realidad la fisioterapia pues es una profesión universitaria, entonces imagínate. Y tiene una base científica, o sea, no es una ocurrencia, ni una moda. Tal vez ahora en Zacatecas principalmente, para los que nos escuchan aquí, pues sí es algo nuevo porque recién comienza a verse en universidades, en centros terapéuticos, en clínicas, pero no es algo nuevo. No, la verdad es que no es algo nuevo, ya es una ciencia bien estudiada y todo hasta las cosas que utilizamos, por ejemplo, una compresa. ¿Quién no se ha puesto una compresa caliente? ¿Quién no piensa en algo caliente? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que damos esa base científica y fisiológica de por qué te está funcionando una compresa caliente, ¿no? ¿En qué momento debes de utilizarla para tener el efecto real que te está provocando que te pongas calor en tu cuerpo? Entonces, aquí en Zacatecas, pues sí, como dices, está un poquito en pañales. De hecho, hay poquitas personas, me atrevería a decir que apenas están para titularse, digo, residentes de Zacatecas, porque habemos gente que vivimos en Zacatecas que no somos de aquí y pues hemos estudiado en otros lados. Pero aquí en Zacatecas sí, más allá de una moda, bueno, pues creo que también es una necesidad importante. Sí, porque justamente hablando de nuestra ciudad o de nuestro estado, pues resulta ser uno de los principales, lamentablemente, en torno a casos de personas con discapacidad. Sí, así es. De hecho, hace no mucho apoyaba yo a un alumno una investigación y en estadística sigue siendo el primer estado. Sigue siendo yo creí que ya era el 2 porque algo vi de como más al sur. Más al sur, bueno, pues hace yo creo que como 7, 8 meses que hicimos esa revisión y aún era Zacatecas el primer lugar en personas sin discapacidad. Te diría mentiras ahora cómo está. Pero sí, es muy necesario. Entonces, también algo que me he dado cuenta de la fisioterapia en Zacatecas es que hay mucho intrusismo profesional, mucho. Respeto, ¿okay? Pero sí hay mucha gente que piensa que ser fisioterapeuta. Ayer, por ejemplo, recibí una llamada de una persona de Durango
estoy promocionando una certificación, entonces soy el contacto y me hablaba y me decía, es que yo nací para ser fisioterapeuta, así, literal, ¿no? Y dije, no, pues qué padre, ¿no? Es muy padre escuchar esas cosas. Sí. Y no, pues ¿dónde estudió? No, yo no estudié, no he estudiado, pero yo ayudo a las personas, así desde toda mi energía y un montón de cosas. Más allá de risa me dio un poco de sentir, así que sí da tristeza porque uno en verdad se esfuerza, o la mayoría de los fisioterapeutas, como decías tú, trabajamos con el corazón también, entonces involucramos mucho los sentimientos, entonces hacer las cosas bien implica que estés bien preparado. Entonces sí, es un poco complicado, a veces a mí me preocupa que haya tanto intrusismo profesional en Zacatecas, que es ahora donde vivo y donde yo supongo que en todos lados hay, pero en Zacatecas... Sí, en todas las sí, carreras. En todas las carreras. Observo muchísimo intrusismo en esta carrera que, como te digo, todos piensan que es dar masaje. Y no. Oye, y qué padre la pasión y que diga yo nací para y que quiera ayudar. Sí, claro. Pero justamente tú y yo ahora tenemos muchísimos alumnos que sienten eso, que desean eso y se están preparando para hacerlo bien y de forma profesional. Sí, puntos claves, así que yo siempre les digo a los muchachos, ustedes piensen que no están trabajando con una cosa que se va a descomponer y que la pueden arreglar pasado mañana, o que estás hablando de la forma de vivir de alguien, de mantener a su familia, de ser independiente, ¿ok? O sea, si a lo mejor puedes tener a alguien, he tenido muchos casos en donde tienes quien te esté cuidando, y también casos donde te abandonan. Entonces, siempre tener muy en mente que estás trabajando con la vida de alguien, ¿okay? O sea, que está confiando en ti, y entonces obviamente lo que tú hagas tienes que hacerlo bien. No puedes equivocarte, porque si te equivocas puedes tener un error fatal, o sea, puedes desencadenar cosas a lo mejor peores en esos pacientes. Entonces la preparación es importante, y sobre todo la actualización, porque pues tú sabes que la actualización ahora es así todos los días. Necesaria. O sea, algo que salió antier igual y ya hoy ni siquiera se está usando. Entonces la actualización y la innovación, obviamente también no hacemos magia, no en una sesión quitamos cosas, o sea, un dolor de 5 años no te va a quitar en una sesión, pero pues existen diversas técnicas y todo, y obviamente los pacientes pues así somos, queremos rápido todo, ¿no? O sea, queremos, entonces entre más técnicas y más cosas tengas que puedan ayudar a ese paciente a reintegrarse lo más pronto a sus actividades de la vida diaria o hasta su mismo cuidado personal, pues es indispensable. Fíjate que yo eso es algo que he visto mucho en ustedes, bueno, en los fisioterapeutas y en otros que además de nosotros que trabajamos aquí, con otros que he conocido, por ejemplo, en las jornadas y eso que les vamos a hablar en un ratito, es justamente eso, tienen una preparación bien cimentada y de muchos años, y siempre están en un curso y siempre están en otro, y eso a veces allá afuera no se ve, no se nota. Es lo que yo en algún momento platicaba contigo, la gente no sabe todo lo que hay detrás de un buen fisioterapeuta, no se imaginan los casos tan complicados con los cuales trabajan, creen que es solo eso, quitar dolor, que ya te puedas volver a mover, y no, va mucho más allá. Sí, la verdad es que, como te decía, hay que estar preparado y también tener muy en cuenta que hay que trabajar multidisciplinariamente. Porque sí, en algún momento yo creo que nos ha pasado, porque no estoy muy segura que me ha pasado. Okay. Pero conozco muchos que sí, que creemos al primo de un amigo le que pasó. podemos hacer todo, ¿no? Ajá. Entonces, trabajar interdisciplinariamente es lo mejor que nos puede pasar, o sea, tanto al fisioterapeuta como a todos, al médico, a todas las personas, en el bienestar de ese paciente. No sé si sea hacerlo profesional o qué, pero normalmente me ha pasado que no toman muy en cuenta el fisioterapeuta, por lo menos en este país, y sobre todo en Zacatecas. O sea, piensan que nosotros así como que no, ustedes no, o sea, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Y más bien es, ojalá que pudieran incluirnos, o sea, tendrían muchísimo mayor éxito con ellos mismos, con sus pacientes, nosotros, o sea, que siempre estemos presentes. Normalmente aquí a veces parece como que desechan, así, no, pues ya no pudo el trauma, ya no pudo no sé qué, ahora sí vete al fisio, ¿ok? Entonces, así como que yo desearía es que se incluya como en otros países al fisioterapeuta desde un inicio, y tendrían mucho beneficio tanto para el paciente como ellos en su trabajo. Obviamente habla bien, ¿no?, de alguien que tiene un equipo y que se trabaja en equipo, entonces que todos tenemos el mismo objetivo, o sea, todos el objetivo claro de que lo mejor es pues la salud de nuestro paciente, y qué más que trabajar todos juntos y, como te decía, disminuir el tiempo a lo mejor de la reintegración a sus actividades.
Y eso de los casos, pues sí, es muy complicado. Tienes casos así de algo muy sencillo, hasta pacientes de que estás con ellos mucho tiempo. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que he estado con él durante 3 años. Ujú. Y entonces, o sea, pues ya más allá de ser mi paciente, no, yo podría decir que es parte ya de mí. Ujú. O sea, ya es parte de mí ese paciente porque he visto pues, todo su proceso. Hemos vivido etapas diferentes en donde a veces te frustras porque sientes que estás haciendo muchas cosas y que estás estudiando y que estás viendo qué más puedes hacer. Como decías, hay que salir, ¿no? Entonces, muchos de las últimas capacitaciones, en mi sentido, iban por ahí, para Ujú. querer seguir Para ese caso en para ese particular. caso, ese y algunos más, pero ese caso es muy, pues, muy significativo. Ujú, Todos ujú. son importantes, ninguno. Pero fue muy significativo. Para empezar, fue uno de los pacientes primeros que confiaron en mí cuando yo aquí llegué a Zacatecas. ¿Hace cuánto que llegaste a Zacatecas? Este junio, bueno, ya ahora, ya cumplí 4 años. 4 años. 4 años aquí. Y con él tengo 3. Ujú. O sea, entonces sí fue como de las primeras personas que confiaron en mí. Aún no sé quién me recomendó con ellos. Recibí una llamada así, oye, no sé, alguien me pasó tu teléfono y me dijo que tú eres fisio. Supongo que fue alguien de mis alumnos, Ujú. porque pues a quién más podría a lo mejor tener si yo no soy de aquí. Puedes venir a ver a mi papá. Fíjate que tuvo un accidente, un traumatismo craneoencefálico. Y le dije, sí, está bien. Entonces yo iba pues a ver qué había pasado, ¿no? Ujú, ujú. Entonces cuando llego y entro a la casa y pues veo a las condiciones del paciente, un paciente que estaba en cama sin ni siquiera mover los ojos, había tenido un traumatismo craneoencefálico, no movía ni los ojos, ¿no? Entonces fue estar durante año y medio diario, de lunes a domingo. Salía yo de trabajar por las mañanas, después iba a atender a mis hijos, tenía en ese momento solo 2, y después a las 8 que llegaba mi esposo yo les dejaba a los niños y me iba de 8 a 9 y media, 10 de la noche a trabajar Con este con paciente. este paciente. Y la disposición de la familia era impresionante. O sea, yo les decía, es que no puedo temprano, a esta hora puedo, no importa. Y, o sea, durante año y medio estar diario, 2 horas diarias con el paciente, pues obviamente que no puedes dejar de involucrar sentimientos, ¿no? ¿Y cuál era el trabajo que hacías diario, 2 horas al día, durante un año y medio? Bueno, lo más importante, como te recomiendo para nosotros, es movimiento. Entonces, lo que yo hacía era moverlo, ¿okay? Mover, porque obviamente los reposos prolongados son bastante severos. O sea, por decirte un ejemplo, cada día que estamos en reposo perdemos el 1% de nuestra masa muscular. Entonces, No me digas eso. Sí. Sé que Quiero escuchar eso. Y pues, o sea, son de las cosas más importantes, o sea, mover al paciente, pues, a estar con él, hablarle, ¿no? No que escuchara, que supiera, pues que ahí estábamos. Yo iba ahí con mi carro, llevaba mis pelotas y bueno, yo ahí hacía todo. Como te digo, la disposición de la familia para mí creo que fue el 70% del éxito de mi tratamiento. ¿Y cuál era, justamente ahora que mencionas la familia y que sé que es tan importante en la recuperación de un paciente que atraviese por un periodo así, cuál es la diferencia entre lo que tú hacías, entre el movimiento que tú le dabas, lo que tú le hablabas, tu presencia profesional y lo que pudiera haber hecho la familia por él? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que en ese momento yo fui una guía, ¿okay? Para decir, aportarles a ellos cómo era la forma correcta de realizar, porque igual decir, bueno, vamos a mover por mover tampoco, porque pues, había cosas más que intervenían en este paciente. Por ejemplo, tenía sonda, o sea, tenía que haber una manera correcta de cómo hacerlo. Entonces, la diferencia más significativa creo que era el amor de su familia hacia él. Yo creo que eso les ayudaba muchísimo más que lo Sí, que por yo supuesto. hacía. Claro. Recuerdo perfectamente que en esa primera etapa, porque con este paciente he estado en 2 etapas distintas, esta que te platico es la primera. Su hija para mí fue como una pieza angular en la recuperación. El amor que ella le tenía es, bueno, toda su familia, no te puedo decir que alguien no, pero lo que yo observé desde afuera era el amor de ella, la paciencia, la forma en hablarle, la preocupación que tenía, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, recuerdo muy bien, si me escucha, ella va a saber, que un día me dijo, es que no lo muevas así porque lo vas a lastimar. Y me acuerdo que yo muy profesional, pero con mucho miedo porque pensé que me iba a quedar sin trabajo, ¿eh? Y le dije, mira, déjame hacer el trabajo, yo te aseguro que lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo con la intención ni de lastimarlo, ni mucho menos. Le dije, entonces dame chance de hacerlo.
Y ella me dijo, es que no quiero que lastimes a mi papá, y después te llamamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que O sea, ¿y te corrió literal? Sí, o sea, porque ya ni quería trabajar No, mi paciente. Entonces me acuerdo que salí y me puse a llorar así como que me dio mucho sentimiento, más allá que del trabajo, porque en realidad amo lo que hago. Y obviamente qué padre que cuando amas lo que haces tengas una remuneración Sí, claro. económica. Pero en ese sentido yo no estaba llorando por el dinero, Ujú. o sea, estaba así llorando porque yo dije, o sea, ya llevo como 4 meses, ahí vamos, ¿no? Entonces ya empieza a ver y todo, y pues, ¿qué van a hacer? Pero dije, bueno, está bien. Entonces me fui a casa y eso de las 12 de la noche recibí un mensaje de ella y diciéndome, oye, discúlpame, sí fue un momento ahí medio incómodo, ¿no? Discúlpame, la verdad es que me desespero porque mi papá no es malo, es que no quería trabajar con él. Entonces, no lo regaño porque nunca he regañado a nadie, pero sí mi forma de hablar es un poco fuerte. En ese momento le hablé fuerte, ¿no? Ujú. Y me dice, es que yo no quiero, mi papá piensan que es malo porque pues había otras personas de su familia Ujú. y decían, no, es que tiene que hacer las cosas, papá, y no sé qué, y pues se incomodó y así. Emociones Sí, que fueron creo 1000. que a todo mundo le No, sucederían en menor o mayor intensidad al estar en una situación así. Y sí. que también ustedes como profesionistas deben saber manejar. Sí, no, yo en ese momento, te lo juro que en ese momento quería llorar y además regañar a los demás, pero yo me salí muy, muy así. Sí, ¿no? claro. Yo dije, También tienes límites sí, y también eres persona. claro, y entonces dije, bueno, y en ese mensaje yo le contesté que la entendía perfectamente, que yo sabía que lo más difícil de ese proceso que estaban viviendo lo estaban pasando ellos, ¿no? Sí. Le dije, o sea, él está pues cuidado y todo, yo sé que ustedes, o sea, tenían la imagen de su papá, ahora te puedo contar, en ese momento no sabía, su papá súper trabajador, siempre así, activo, queriendo a sus hijos, todo, y pues obviamente verlo ahí, en una cama y que toda la gente le estemos haciendo cosas y tratando de ayudar, porque al final yo nunca vi que nadie lo quisiera perjudicar, pero sí a veces era como que sobrepasaba así de que todos muchos estímulos, ¿no? Tienes los ejercicios, papá, y acá, y el enfermero, y bueno, entonces recuerdo perfectamente, le dije, yo te entiendo, o sea, a lo mejor no, porque no me ha tocado vivirlo, pero como profesional te digo que sé que la parte más difícil es la de ustedes, entonces dije, pues sigue con ese amor que le tienes a tu papá, pues, creo que por ahí tengo ese mensaje, era un testamento, creo. Ajá. Y le puse, sigue con ese amor que tienes a tu papá, él tiene una gran familia, por lo que yo he visto, o sea, siempre están al pendiente, además de que creo que también otra parte importante es que ellos tenían la posibilidad de tener ese tipo de atención. Sí, porque lamentablemente no cualquiera puede pagar Claro. a un fisioterapeuta No. 2 horas al día por años. Al domicilio, también. Que también es o más sea, caro. Sí, claro. Tenían la posibilidad tanto económica, pero la más importante era el trabajo en equipo que tenían como familia. O sea, eso es para mí, como te digo, fueron las piezas angulares de la recuperación de ese paciente, todo eso. Tenía un enfermero que también para mí fue mi mano derecha porque pues yo no estaba las 24 horas, entonces yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el nombre, ¿verdad? ¿Sabes qué, Enrique? Tienes que estar ahí, ayúdame a moverlo unas 3, 4 veces al día y todo, y la disposición, porque además era también familiar de él. Ah, ok. Entonces ok. esa familia para mí es así, wow. Ejemplo. Sí, o sea, él era el enfermero, pero además es su sobrino, y entonces las ganas que le ponía, y tío tiene que hacer esto, y es que tío vamos a hacer esto, y lo cuidaba con tanto cariño, que es muy importante, o sea, básico para la recuperación en todo. Entonces, como te digo, yo creo que ese apoyo familiar fue el 70% del éxito. No digo, ay, Diana lo hizo caminar, ¿verdad? O sea, Diana, no. Ellos tienen, bueno, tenemos, cada avance que él lograba en un día o algo así, lo grababan. Sus otros hijos tuvieron que hacerse cargo del negocio y entonces andaban fuera de casa y me encantaba ver cómo se compartían. Mira, mi papá hoy lo pararon y Ay, se no, compartían qué padre. así todos en la red y lo grababan y todo. Entonces es un caso que a mí me ha marcado, tengo bastantes porque aparte tengo corazón de pollo. Todos los casos me marcan, ¿no? Ahora, por ejemplo, te cuento uno nuevo así rápido. Una niña que tuvo un accidente apenas el 3 de mayo y todo, entonces el papá me dijo, es que yo quiero que le den terapia, pero no tengo dinero. Y yo le dije, no importa. Y así como que todos me voltearon a ver, usted tráigamela, ahorita le damos terapia, ¿no? Y se lo dije, es mi manera de vivir, pero tampoco es no es un lucro, ¿okay? Entonces, tráigala, usted está confiando en mí y nos arreglamos a lo mejor en los costos, algo significativo, lo que usted quiera. Entonces te digo, todos los casos, me marcan, pero creo que desde que estoy aquí en Zacatecas es como de los más importantes. Oye, y en este caso particular, tú hablabas de la importancia del trabajo multidisciplinario. ¿Con qué otros profesionales trabajaste a la par de este caso que tú nos cuentas? Muchos. Por ejemplo, terapeuta del lenguaje,
iba después por ejemplo, de mi sesión, en el que trabajamos a lo mejor relajamiento muscular, porque pues obviamente para el habla ocupamos músculos y así, entonces normalmente cuando la terapeuta me decía, cuando tú vayas, después voy a ir yo, porque tú hiciste el trabajo así de muscular, entonces iba ella y intervenía en su trabajo, con el psicólogo, con el neurólogo, esta familia, como te digo, es increíble, así como que la familia ideal de los pacientes, ¿no? Su hermano de mi paciente es médico, entonces él enviaba a veces indicaciones, ¿sabes qué? Hoy no puedes porque la presión estuvo alta o tuvo un ataque epiléptico, por ejemplo, ayer. Entonces vamos ahí, siempre fue como mucha comunicación con el enfermero, que te digo que más allá de ser sobrino, pues era profesional conmigo. ¿Quién más estaba por ahí? Sus médicos que los operaron, entonces yo siempre estaba en comunicación con ellos y la familia conmigo. ¿Sabes qué? Hoy vamos al neurólogo. Después en un periodo más avanzado lo envía a una clínica que está en México, donde se trabaja con terapia robótica. O sea, yo sentía que ya estaba, o sea, yo ya había hecho mi trabajo, pero necesitaba como ese impulso. Repito de nuevo, tenía la capacidad de hacerlo y pudo ir, estuvo durante mes y medio en México en esta clínica, en donde hicimos ahí el enlace, donde yo les decía, ¿saben qué? Tengo este paciente y considero que es candidato para su rehabilitación, y sí, así fue, estuvo 2 meses y entonces fue una conexión. ¿Y eso en qué le ayudó? Muchísimo, porque fue, por ejemplo, yo ya tenía fuerza muscular, rangos de movimiento, pero la reeducación de la marcha tenía ahí a lo mejor algunas cosas que yo no podía realizar con lo que yo tenía aquí. Entonces, obviamente, pues como te repito y te lo voy a decir, porque no todos los pacientes tienen esa posibilidad. Y es bien importante. Entonces, siempre para mí es muy importante decir, o sea, ojalá hubiera centros así, abiertos, pero los hay, ¿no? Pero no todos, pues estamos saturados. Y por ejemplo aquí en Zacatecas pues no hay nadie que tenga ese tipo de tecnología. Entonces él lo envió. Pero creo que ya hay ¿cómo se llama el robot sí, ya está aquí en Zacatecas, sí, ¿no? Sí, pero no es el mismo que yo te comento por allá. Sí nos funciona, por ejemplo, el exoesqueleto es para personas con lesión medular. Y este que yo te digo es un equipo que no puedo decir las marcas, o sí puedo decir. Okay. Pues yo creo que no sí. Sí, no creo que haya problema. Es un equipo que se llama Locomat, Locomat, es un robot que tiene un reeducador de marcha, entonces te mide el peso, de qué músculo está haciendo más y todo. Entonces, está mucho más avanzado. Está increíble. Y entonces, obviamente, digo, se va mes y medio, que además extrañé horrores a mi paciente, porque no lo veía, y siempre estaba yo en comunicación. Oigan, ¿cómo va? Y me mandaban videos ellos, mira, y yo lo veía y todo. Y cuando regresó, o sea, sí fue muchísimo cambio. En su marcha ya hasta bailaba. Entonces, qué impresión. Sí, o sea, bailaba. Diana, ¿qué se siente? Porque yo veo que a veces ni siquiera las personas se permiten disfrutar un poco ese triunfo, que aun cuando entiendo que hubo muchísimas personas involucradas, pues sí es un triunfo tuyo. ¿Qué se siente llegar y ver a un paciente que tú dijiste no movía ni los ojos, y entonces después de años ver a un paciente que ya baila? Es una sensación indescriptible, así, literal. Hay veces que yo creo que hasta con que muevan el dedo para nosotros es impresionante. Entonces imagínate el recuerdo de verlo el primer día con tanto miedo cuando llegué y me dijeron es él. Y cuando él regresó de México y me fue a visitar y estaba bailando, ¿no? Y entonces me decía su familia, es que quiere venir a terapia otra vez. Y o sea, estaba ya en una etapa, pues la mayor parte, o sea, ya estaba reintegrado a sus actividades, entonces ya no era tan indispensable mi situación física, o sea, tu presencia. No, pero me decía, ¿quiere venir? Y yo dije, pues tráigame los 2 días. Entonces lo ponía yo a hacer actividad física y le poníamos música y bailaba, y entonces es una sensación muy padre que sabes que pusiste de ti, de tu entusiasmo, de tu cariño, de tu pasión, de tus conocimientos, para que esa persona pudiera regresar a lo más que se pueda a como estaba antes. Qué maravilloso. Es que esa es la parte que yo siempre quiero que los demás vean, que los demás conozcan, y que sí te lo dije y lo voy a decir ahora también, es responsabilidad del profesionista que los demás lo vean. Porque los demás no ven tus ojos llorosos cuando hablas de estos casos, o no ven la satisfacción que tú sientes, o no ven todo lo que pones ahí, las certificaciones que tuviste que tomar, lo que tuviste que gastar, porque creo que las certificaciones cuestan un chorro, tu equipo, o sea, eso es bien importante que los demás, y creo que en la medida en que seamos posible de hacerlo notar y que los demás lo vean, pues se va a poder ir cambiando la imagen que tenemos del fisioterapeuta, particularmente en Zacatecas, en México. Sí, es muy importante. La verdad es que uno invierte mucho tiempo, a veces no puedes ni dormir,
a veces estás pensando, híjole, es que hice esto, por ejemplo, pero no funcionó. ¿Qué más podría hacer? Y a mí me pasaba, por ejemplo, con él, muchas veces decía, bueno, pero es que ¿por qué aquí sí está funcionando y a lo mejor en su brazo no puedo? ¿No? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces de repente ves, no, pues no sé, una nueva técnica que te promete que entonces voy, ¿no? O sea, voy a eso, entonces sí, los fisioterapeutas invertimos mucho tiempo, dinero, ¿ok? Porque como te digo, o sea, y luego, por ejemplo, aquí en Zacatecas no vienen a certificarnos, ¿no? Entonces tenemos que ir a andar buscando en otro lado. Entonces eso implica gastos de viáticos, en mi caso, por ejemplo, de dónde dejar a mis hijos, porque pues, no se me hace así como muy fácil, tengo que planear todo eso. Decir, bueno, me voy a ir a lo mejor a la Ciudad de México, ahí dejo mis hijos un día, y como ahora lo hice, ¿no? En Puebla. Los dejo 5 días, están seguros con mi familia y todo, pero sí es un poco difícil. Entonces a veces cuando le dices al paciente, no, pues es que es tanto de su sesión, no, ¿cómo cree? ¿Por qué es tanto? Y no sé, pero no ven todas esas partes, ¿no? Que de ahí hay que uno invertir para pues hacer lo mejor que se pueda. Porque pues igual hacer tonterías, yo creo que cualquiera pero pues no se trata de eso, o sea, uno tiene que, esa responsabilidad ética de saber que en tus manos está la salud de alguien y que además están confiando en ti, pues no se trata de defraudar esas cosas. Y el bienestar físico, pero también emocional. Y ahí es donde hacemos el lazo, creo yo, la psicología y la fisioterapia. A mí, les cuento a quienes nos escuchan, en particular me toca dentro de la profesión o la capacitación de los alumnos acá en Zacatecas, justamente la parte psicológica y que ellos puedan comprender esto que tú nos acabas de contar, cómo se siente, cómo se vive, cómo lo manejo, cómo trabajo a la par de esta familia en beneficio del paciente, cómo no me voy a clavar, cómo, ok, si hago un lazo, pero no un lazo que me esté afectando, ni algo que se haya demasiado, ni algo que haga depender al paciente mío, o sea, es una parte también bien complicada y ahí está lo que les decía al inicio, el lazo y la razón por qué está aquí Diana hoy hablando de fisioterapia. Sí. ¿Qué onda con el lazo o con el vínculo con tus pacientes? Creo yo que es una línea súper delgada, sobre todo, por ejemplo, con pacientes, pues no son vulnerables, no sé qué término decirte, pero por ejemplo niños y adultos, ¿no? Niños adultos grandes. Entonces a mí me pasó... O sea, adultos mayores. Adultos mayores. No sé si recuerdas que te conté sobre este caso, un caso de un chiquito que hubo una negligencia de un conductor y en este accidente que tuvieron murió su mamá embarazada, su papá, y entonces el niño quedó desprotegido, ¿no? Entonces, sí, yo llegué a sobrepasar ese límite en el que sabes tú que, bueno, es pues mi función, aunque te encariñes y lo que tú quieras. Me pasó que en un momento llegué a sobrepasar ese, dije, lo quiero adoptar. Y iba y le compraba ropa y entonces yo ya estaba preocupada en la noche porque yo decía, híjole, ¿con quién se va a quedar? O sea, sí tenía su familia, su tía se hizo cargo y hasta la fecha a veces hablo con la tía. Él ya no se acuerda muy bien de mí porque también ya tiene tiempito y obviamente pues con las lesiones que tuvo y eso. Pero si llegas a veces a sobrepasar ese límite, es como un así delgaditito, ¿eh? En este caso, por ejemplo, es un niño, ¿no? Pero igual tenemos que tener bien en claro que no puedes pasar ningún tipo de límite. O sea, ¿cuál es ese límite? Porque me parece que, digo, yo te entiendo bien porque dentro de la psicoterapia pues también hay un límite que no debemos cruzar. Y creo que acá es todavía, no sé si más claro o soy solo yo que lo tengo más claro y puedo entenderlo así, pero tú tienes un contacto, no únicamente con la palabra, no únicamente con las emociones como lo pudiera tener yo con mis pacientes en el consultorio, tienes un contacto físico. Sí, importante. Y eso creo que cambia completamente las cosas, o sea, en tanto yo abrazo a mi paciente, y me encanta decir eso porque la gente se le hace muy raro, en tanto yo abrazo a mi paciente con mis palabras, con el tono de mi voz, con mi mirada, porque suena extraño, pero sí lo hacemos, sí. Así es como funciona. Tú lo haces literalmente, o en tanto yo por dentro me estoy quebrando de esto que me está contando mi paciente y en tanto tal vez son 2, 3 veces las que los ojos se me han puesto vidriosos de lo que me está contando y de que no puedo creer el sufrimiento de que esta persona, pero jamás voy a soltar una lágrima, sí. O al menos hasta ahora no me ha pasado. Yo sé que ustedes se involucran hasta ese punto, entonces, ¿cuál es la línea para ustedes? Sí, es que yo creo que no sé si es también personal, hay que saber, obviamente como dices, tenemos mucho contacto físico, demasiado, con mucho profesionalismo, o sea, nosotros sabemos que estamos tocando un cuerpo humano, no el cuerpo de X paciente, estamos hablando del cuerpo humano, de X estructura, de X músculo,
sensación. Ahora, por ejemplo, una de las últimas certificaciones que tomé es de un drenaje linfático en que el contacto es a veces hasta a la zona genital. Entonces hay que tener muchísima precaución y explicar bien al paciente. A mí me encanta, a mí Diana, siempre pedir un acompañante. O sea, es regla oficial también, ¿no? Pero hay veces que pues viene un adulto, siempre pido a alguien que esté ahí. Si no traen a su familiar, yo meto a mis chicos, por ejemplo, que están ahí, pero nunca doy una terapia de este sentido sola. Bueno, y también es protección. Sí, me protege. Incluso Bien, legalmente, claro. ¿no? Sí, no, cuando yo fui nuevecita, por ejemplo, de la carrera, en algún trabajo que tuve, te voy a contar esto, te vas a reír, cañón. Trabajé en una clínica en donde no tenías un paciente siempre. O sea, tú llegabas, te anotabas tu número de que llegabas de tu horario de terapeutas, y quien iba llegando te mandaban los pacientes. Era raro que te volviera a tocar el mismo paciente. Y recuerdo perfectamente que era un paciente que tenía lumbalgia, y le dije, nos descubrimos, por favor, me avisa cuando esté listo, ¿no? Y yo salí del cubículo y cuando entré estaba totalmente desnudo, ¿no? Entonces me quedé así y me volví a salir y le dije, no es necesario que se quite toda la ropa. Y me dijo, no, pero así... O sea, su dolor es en el cuello, ¿para qué se quitó? Te lo juro que se quitó todo. Calcetines y le dije, y no todo. es necesario que se quite toda la ropa, pero yo ya no estaba dentro, estaba afuera abriendo. O sea, ¿no? de afuera le gritabas. Sí, le dije eso, porque imagínate qué incómodo. Sí, es cierto, sí me iba a reír. Y me dijo, a mí me gusta así la terapia. Entonces, te digo, esos límites hay que cuidarlos. O sea, ¿y qué hiciste ahí? No, yo fui a decirle a mi coordinador, ¿no? Mi coordinador era una cosa como de 2 metros, así enorme, y le dije, oye... Atiéndalo. Le dije, ¿sabes qué está pasando esto? Y yo no me siento en condición de querer atenderlo así. Oye, él quería a la fisioterapeuta con el final feliz. Sí, él estaba buscando una pero deja de eso, lo peor es que yo hice mi argüende, ¿no? Ahí, y me siento muy tranquila porque el coordinador me respaldó bastante bien, ¿no? Entonces me dijo, no te preocupes, no entres, y recuerdo perfectamente que entró y le dijo, a ver, vamos a empezar con su terapia, y entonces el señor volteó a verlo. Dijo, no, pero la terapeuta no dijo, ni me conocía, como te digo, no, la terapeuta me va a dar la terapia, no se la voy a dar yo, no, pues déjame visto. Ay, y le sí, dijo él, cabrona. Sí, maldito, así, o sea. y le dijo él, pues, ¿cuál es la diferencia? Claro, ¿no? claro. Si le estás diciendo a mi trabajadora que así te gusta trabajar, así te gusta recibir la terapia, pues te la voy a dar. No, es que no me siento cómodo. Te la voy a dar así. Y le dijo, pues ni mis chicas se sienten cómodas así. Y le dijo que no le volvía a proporcionar terapia. Me encanta. Pero como yo estaba ahí nuevecita, después te enteras que todas sí les daban terapia así. O sea, las demás sí se aguantaban. No decían nada. Entonces, sí, como te digo, hay que tener, pues, límites. O sea, sí, yo soy profesional y todo, pero pues tampoco te confundas, ¿no? O sea, sí te voy a dar masaje, voy a hacer, si lo ocupas, siempre lo digo, si lo ocupas, si no, pues no. Por supuesto. Masaje. Pero hay que respetar esos límites. Siempre yo creo que hay que ser muy objetivos. Yo se los digo a mis alumnos porque a veces tenemos prácticas en las que estamos en trajes de baño y mi primer mensaje es, el primero que hago un comentario ofensivo, que chifle o que diga está reprobado para mí en la clase, porque desde ahora se tiene que formar esa visión. Yo no estoy viendo a mi compañera, ¿ok? Estoy viendo que tiene escoliosis, por así decirlo. Yo no estoy viendo a mi compañera como que tú si decías, está gorda, un cuerpo humano. Sí, que si está gorda, que si tiene nalgas, que si tiene boobies, o sea, nada de eso estamos observando. Nosotros estamos observando al cuerpo como uno. Entonces creo que es donde los límites. Ahora en la cuestión sentimental, tengo que confesarte que es imposible no involucrarte. O sea, por supuesto que te importa, y luego por supuesto que aparte, yo como dices, hablando de intrusismo, no es que seamos psicólogos, pero escuchamos. El paciente nos vemos muchas veces. No es lo mismo que el médico. Hoy te reviso y te vienes en 4 semanas. No, pues no sabe esa parte. Y a veces te das cuenta que tengo una paciente también por ahí que creo que no tiene nada, pero ella le gusta ir a terapia. Y le gusta ir a terapia porque se siente querida, porque siente que le ponemos atención todos, ¿no? Entonces, o sea, ella tiene que cambiar de terapia. Sí, tiene que ir a otro tipo de lado, terapia. pero yo tampoco me siento en esa condición de decirle, no, pues ya no venga. O sea, se lo trato de decir a Filipe, ¿por qué gasté en la terapia si usted ya está bien? Pero mejor no, es que, ¿sabes qué? Hoy me está doliendo esto, y así, pero tú te das cuenta de a lo mejor de esa soledad que tiene, que pues ya es una persona grande, que no vive con nadie. Y entonces cuando llegamos, pues cotorreamos con ella, y cómo está, y cómo le fue, y cómo van con sus ejercicios. Entonces todas esas cosas también influyen. Es como no podemos llegar y dar la terapia y conectarla y ahorita regreso, ¿no? ¿Y cómo te has sentido? Y todo. Y en esas partes ahí es cuando se involucra, que se abren contigo. Sí. Y vas conociendo más de ellos. Y sabes que tú decías, no sé si llamarlos vulnerables. Yo creo que sí, es que cuando llegan contigo las personas, sea por una discapacidad de siempre, o sea una discapacidad adquirida, sea un simple dolor, como ya tú decías, pues uno llega vulnerable.
Digo, yo que creo que yo tengo la lesión más leve y chafa del mundo en mis rodillas, o sea, es lo más X. Yo me sentí vulnerable al sentirme lesionada y al sentir dolor y al sentir que no podía hacer mi vida normal. Claro. Y entonces apenas estaba empezando chido con el gimnasio y toma, ahí está la lesión. Claro que involucré cosas emocionales. Fue como poner un alto y decir por qué está sucediendo. Y entonces tú y Paola me atendieron y pues sí llega uno vulnerable. Sí, sí, Sí sí. es esa la palabra. No, y además así, pues, o sea, todo tiene que ver, como dices tú, híjole, estaba con pilas allí, ¿no? Yo bien emocionada y ya cuando estás, o sea, como que agarrando, te estás sintiendo súper bien, Qué horror. híjole, empiezas, ¿no? Algo, y yo, pues, ¿qué pasó? O sea, yo estuve a nada, y creo que eso nunca se los había contado, yo estuve a nada de decir, no, ya no voy. Sí, ya no. O sea, ya no voy porque neta prefiero que no me duela y prefiero no, porque aparte, tú no estuviste una vez que Paola me dio con los ganchos y me puso, ¿cómo se llaman? Las ventosas. Ventosas, sí. O sea, mi rodilla era un pedazo de carne ahí, mi pierna estaba así Sí. literalmente morada, creo que eso sí lo Sí. viste. O sea, yo lloraba y me acuerdo, qué horror, esto me da pena, pero lo tengo que contar. Me acuerdo que uno de los días cuando toda la clínica estaba abierta, estaba yo en terapia y creo que fue antes de eso, no recuerdo porque fueron varias sesiones, que al lado de mí estaba un amputado y estaba haciendo sus ejercicios de fuerza. Sí. Y yo se los juro que quería llorar y yo así de maldita, y me dolía tanto porque sí duele, o sea, a Sí, mí sí, con sí los duele. ganchos y el masaje, y yo creo que se la he rayado a Paola muchas veces, Sí, perdón así nos Paola. han rayado muchas veces. Y entonces yo, por favor no te quejes, o sea, qué horror que lo tuyo es una contractura, Sí. marca diablo, pero contractura a final de cuentas, y el otro acá al lado, amputado, haciendo sus ejercicios, y todo el mundo le, qué padre, ya puede, y no sé, y yo por dentro llorando, y yo, maldita sea, no me puedo quejar. Sí, sí, sí. O sea, no, qué horror. Sí, o sea, yo, por ejemplo, no minimizo nada. O sea, para mí es igual de importante, como tú dices, una simple contractura que este paciente amputado. Sí. Las mismas ganas, el mismo interés, el mismo cariño, porque hago mi trabajo con cariño. O sea, es algo a veces que yo no entiendo. Por ejemplo, dicen, no sé, me río cuando dicen requisito para entrar a X institución, tan amargado y jetón, ¿no? O sea, ¿quién no nos ha tratado mal? ¿Dónde has visto? No O sea, sé, en el IMSS, por ejemplo, que te tratan así mal. A Sí. veces llegas a entender que sí te fastidia, a lo mejor obviamente tienen una gran cantidad de pacientes, pero creo que dicen por ahí que el paciente ya la está pasando mal, como para que tú todavía los hagas sentir así. Entonces a veces me ha pasado que ya soy mamá, soy maestra, hago muchas cosas que a veces luego digo, híjole, también tú no deberías de hacer tanto, pero creo que nunca en mi vida he sido grosera con ningún paciente. Puedo a lo mejor estar agarrada del chongo con el marido y lo que tú quieras, pero jamás, o sea, mis pacientes para mí tienen esa, siempre creo eso, la están pasando mal, así te está doliendo la rodilla porque te lastimaste en el gym, o así te hayan, como el paciente que tú dices, él tuvo un accidente y no se acuerda cuando despertó ya no tenía las piernas, ¿no? Entonces para mí son exactamente igual de, ¿cómo se llama? De importantes, o sea, nunca minimizo nada. Alguna vez escuché a una persona que decía, yo cobro, depende de la lesión. Y dije, ay, cabrón. O sea, una lesión es más cara que la otra, o sea, no. Yo creo que todas las lesiones son igual de importantes. Sí, porque así, sea la más pequeña, impacta la vida de la persona que la está sufriendo. Y tú decías, a la familia, el círculo inmediato. O sea, justamente eso es lo que yo quiero que todo el mundo entienda. Pero ¿sabes qué? De entrada, es el fisioterapeuta quien se lo debe creer. Y yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú lo vives, yo sé que tú trabajas con eso a diario, pero creo que sí nos toca pues, ir y que los demás lo entiendan, nuestros alumnos lo entiendan, Sí. que lo vivan realmente desde esa responsabilidad de la cual tú nos estás hablando. Sí, yo a veces les digo, a ver, ponte a pensar, tú quisieras que tu mamá lo atendiera a tu compañero. Entonces, luego pues, o sea, pongan a pensar en eso, o sea, cualquiera puede atender. Tú no vas a decir, bueno, igual y si escoges con quién ir, pero Si puedes, porque sí luego puedes, resulta pero que si no, estás en el claro. IMSS o si caes en una VR, se llaman, ¿no? Sí, estas son Qué pues, horror. es donde te toquen y cuando te toque, ¿no? Entonces, pues prepárense para... hay una frase que igual siempre me gusta que dice, un día vas a hacer lo más importante en la recuperación de tu paciente. Entonces, estudia para estar listo ese día y no para pasar tu examen. Entonces, Me encanta. Sí, a mí también esa frase sí, como que son... Es como si a veces no te conocen a lo mejor todos y yo siempre me acuerdo de eso cuando alguien me busca y agradezco a Dios porque mi trabajo es bendecido, o sea, mucha gente me busca, entonces siempre recuerdo eso, ¿ok? Están poniendo o sea, su recuperación, yo soy parte importante de la recuperación, entonces tengo que hacer lo mejor que pueda, no puedo equivocarme.
en verdad. Y tampoco he sido perfecta, a veces he tenido uno que otro error o cosas así. Como cualquier profesional de Claro, la salud. o sea, y ningún error que implica la integridad del paciente, pero a veces sí digo, híjole, es que sabes que no debía hacer esta técnica, no me funcionó, a lo mejor le saqué más hematoma que a lo mejor ni debía. O sea, pero siempre trato o sea, pues soy humana también, ¿no? Ujú. No soy doña perfecta, ¿no? Que diga, no, todo lo que yo hago está bien, ¿no? Entonces, y lo que sí enfoco siempre es, a veces no sé si se pueda esa situación de ponerse en el lugar del otro paciente, porque yo creo que es muy difícil entender lo que en realidad Sí, la está empatía pasando. tiene un límite, es Claro. necesaria, pero bajo cierto límite, si no, pues sí estarías igual No, que pues ellos, ¿no? imagínate, No puedes igual. hacer nada. No. Y sí, digo, o sea, hablando de la relación con tu programa, es que sí, o sea, hasta el terapeuta necesita psicólogo, porque a veces ese tipo de situaciones te sobrepasan y a veces entran en tu vida que dices tú, o sea, también sácate del trabajo, cuando estás, por así decirlo, en tu trabajo, olvídalo, pero no se puede, a veces no lo puedes dividir. Lo del paciente que te contaba del niño. O sea, en ese entonces yo tenía miedo de que yo decía, pues si mis hijos algo les pasa, o sea, también todas esas cosas te mueven y creo que el equipo interdisciplinario es importante, pero hasta entre nosotros, los Sí. profesionales. Entonces también es como salud, la salud mental, yo creo que es igual de importante que la salud física. Sí, si tú no andas bien, no vas a poder hacer un buen trabajo Claro. y mucho menos un trabajo de esta magnitud o tan importante con otra persona. Sí, sí, porque como te digo, o sea, tienes que estar siempre disponible. No importa que, por ejemplo, cuando nos toca con geriátricos, híjole, te cuentan la historia una y otra vez. Imagínate que yo digas, ya me la contado. Ay, qué No, hueva, sí, no. no, o sea, igual a veces sí lo dices, ¿no? Pero no se lo dices al paciente, Ajá, sino dices, lo ay, qué piensas. padre, o sea, hay que tener yo creo que para esta profesión tienes que ser tener mucha vocación y además tolerancia, o sea, porque el paciente te puede decir, es que me sigue doliendo, y tú dices, ¿por qué le sigue doliendo si ya le hice, ya no le debería de doler? No, es que me sigue doliendo. O a veces me ha pasado de, ¿cómo se siente? Igual. Y tú, chinga, ya le hice esto, ¿no? Y a veces, no, me duele más. También hay pacientes feos, o sea, Sí, hay que decirlo. claro, claro. Y a veces que no, me siento muy mal, ¿sabes qué? Lo que me estás haciendo no funciona, y no sé qué, entonces también hay que conocer esa parte de decir, bueno, pues si no tengo, creo que también parte importante del éxito es que el paciente confíe en ti. Si no confía en ti, seas el mejor y manejes las mejores técnicas del mundo, si el paciente no está confiando en lo que tú estás haciendo, eso no va a servir. Y sabes que también el momento en el que llegas, porque cuando adquieres una discapacidad así o cuando tienes una lesión tan fuerte, cuando tu vida ha dado un giro de 180 grados, pues no puedes estar siempre con la mejor actitud ni con el mejor ánimo. Estoy segura que te ha tocado trabajar con pacientes o que no quieren la terapia, que se niegan a recibirla, que te tratan mal porque por dentro están tan enojados, tan deprimidos, porque están pasando por un duelo que en verdad no están pudiendo con él. Lo acabas de decir, familias que los han abandonado, trabajos que ya no tienen, sueños que creen que tienen que dejar. O sea, creo que es un momento bien complicado y también Sí. te toca como fisioterapeuta. Sí, y por ejemplo, eso que hablas de los momentos, sí es difícil. También tuve un paciente, por ejemplo, en el que he estado en todos sus momentos, ¿ok? Un paciente que fue un caso también que me movió mucho, porque cuando a mí me buscaron para ver a este paciente, yo nunca imaginé que era alguien que ya conocía y que había tenido un contacto, ¿no? Al final, él había sido parte de la escuela, o sea, un alumno mío. Entonces, obviamente, cuando lo vi, me impacté con él, ¿ok? Cuando supe lo que había pasado, en realidad no le pasó nada así que tú digas, ay, se murió, Aparatoso. nada. Pero bueno, pues es parte, yo creo que de su vida y considero en este momento que también ya pasaron 2 años, que pues no sé, no quisiera hablar de lo que él siente ni nada porque no me corresponde, pero yo veo una diferencia entre ese paciente, entre el alumno que conocí, entre el paciente que recibí ya cuando él tenía la lesión y ahora un paciente muy querido y que creo que puedo considerar amigo ahora. O sea, he estado en esas 3 etapas y creo que su mejor etapa es la de ahora. O sea, a mi parecer, ¿no? Entonces yo creo que siempre todo pasa por algo. Pero me llegó a pasar, híjole, que estaba encanijadísimo. Y yo creo que me mentaba la madre 10 veces con los ojos, ¿no? Yo le decía, es que sí puedes, vamos a hacerlo, es que no puedo. Y era la manera en contestar así y todo, pero yo nunca me di por vencida. O sea, Digo, porque tú entendías lo que había detrás. Sí. Y esa es otra de las diferencias entre el profesional y la familia. Porque, Sí. oye, si tu hijo está súper enojado, mentándote la madre, pues algo sientes, ¿no? Sí. O si tu tío o si tu papá, no, pues no comprendes más allá tal vez del enojo. Sí. El fisioterapeuta sí.
Sí, y es que es bien difícil estar en los dos papeles. Recuerdo, hace un año operaron a mi hijo y entonces yo sabía que se tenía que mover, ¿verdad? O sea, porque eso es lo que tengo en mi cabeza como profesional, o sea, yo sabía, pero como mamá yo no quería que él se moviera porque si es que le va a doler más. Ahí fue cuando pudiste comprender a la hija de tu paciente. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces yo decía, no, o sea, me acuerdo perfectamente que entré a la revisión con mi hijo como una tabla, o sea, que no quería que se moviera. Y el doctor me dijo, ¿y eso qué? ¿Por qué lo trae así? ¿No? Y me vi como en el otro papel, le decía, te hubiera dicho, ya señora, no manches, o sea, traiga de... Pero sí hay que estar, o sea, son momentos, o sea, extremos, o sea, cuando estás formando parte del momento o cuando estás buscando lo mejor para el paciente. Obviamente cuando estás como profesional es más objetivo y cuando estás en el otro lado pues es más emocional. Bueno, y en ese caso necesitarás al profesional porque no puedes, no puedes jugar por ambos bandos. Yo no puedo atender a mis hijos. Claro. Y eso es algo que me recuerdo igual, haz de cuenta que llevé al bebito, al que tengo que lo operaron, y le dije, oye doctor, es que fíjese que ya está, pues yo ya sé que ya está retrasado, ya estamos en foco amarillito y no quiere caminar. Y me dijo, ¿por qué no lo lleva con una buena fisioterapeuta? Y tú así de, ok. Yo no le dije a la doctora que era fisioterapeuta y entonces fue muy gracioso ese momento que voy a marcar. Me dijo, llévelo a un buen fisioterapeuta que le dé la estimulación. Y tú, como que conozco a alguien. No, y lo peor es que su papá y yo somos fisioterapeutas, los dos. Qué horror. Entonces, pero no es igual. Oye, o sea, por ahí dicen que los peores hijos o los que más sufren o los peores papás, no recuerdo cómo era eso, son los terapeutas, los psicólogos. Sí. Porque, no se me vaya a traumar acá, no sé sí, qué acá, claro. Y para esta edad ya debió, no sé qué, así con ustedes también. Sí, igual nosotros. Entonces, sí, los papeles de gran importancia. O sea, de gran importancia en dónde estás ubicado. Pero lo que yo creo y que quiero rescatar así mucho es que pues sí hay un papel muy importante en esas conexiones, tanto emocionales como la profesional que tú tienes, que sabes y todo, pero hay que marcar bien esos límites, bien marcados. O sea, es difícil porque nos ha pasado, yo creo que a muchos, que siempre tienes al paciente favorito y... Yo nunca tengo paciente favorito, jamás en la vida. A mí me pasó eso, por ejemplo, en el servicio social, ¿no? Ahora ya soy más grande también, o sea, igual, y también más grande profesionalmente, que cuando apenas estás haciendo el servicio. Entonces yo sí yo decía que ya llegue mi paciente, yo estaba esperándolo y no era porque fuera favorito como persona, sino que era con el que a lo mejor el paciente estaba súper cooperador conmigo. Más dispuesto y todo, y entonces que veías avances. Entonces sí, esos límites pues siempre son. Y luego, por ejemplo, que nos llenan de comer, eso sí es cierto. Siempre al fisioterapeuta, no sé por qué, puedes hacer una encuesta nacional, siempre nos llevan de comer, siempre. Entonces yo a la mía nunca le he dado, qué horror. Dale algo de comer, eso nos hace muy feliz. El paciente que te cuento, el que te conté, el señor del traumatismo, un día le dije a su familia, y la verdad es que yo estimo muchísimo a toda su familia, o sea, para mí son bellísimas personas, todos y cada uno de ellos, siempre recibí algo bonito, nunca nada malo. Entonces me acuerdo perfectamente, ellos se dedican a algunas cosas. Algo que tiene que ver con los alimentos. Algo con los alimentos. Y entonces recuerdo que le dije, oiga, fíjese que mi mamá anda buscando algo así, ¿no? Y yo quería 200 gramos de eso, ¿no? Me trajeron 3 un costal, sí. Y yo así, yo no sabía ni qué hacer con con tanto de eso, pero eso, o sea, yo creo que es parte también de su forma de agradecer. Acá en psicoanálisis decimos, y no decimos, es real, el alimento es amor. El alimento es cariño y tú debes saber eso por el lazo que has creado con tus hijos. Y sí es curioso que la forma o la primera que se te ocurra sea esa, el alimento. Sí, yo en el servicio me acuerdo también, por ejemplo, el paciente que te cuento, pues tiene la posibilidad económica, pero también tengo pacientes que no han tenido ninguna posibilidad económica. Y recuerdo muy bien a una señora que también estaba grande y se fracturó la tibia y peroné, se cayó en el campo. Estuvo conmigo y todo, y después del tiempo, ella tenía 10 hijos, y yo les decía, es que necesitamos un bastón, ya vamos a pasar, el bastón costaba 80 pesos en ese entonces, y pues no, que no tenía dinero, nunca tenía dinero para el bastón, se lo compré yo, ¿no? Yo le decía, ¿por qué no le pide 10 pesos a sus hijos? Con 10 pesos compramos su bastón. No, es que no tiene, no sé qué. Entonces ella, el día que yo la di de alta, me llevó 10 kilos de nopal que ella fue y cortó. Entonces, o sea, digo, como son, y la verdad es que no me podía comer yo los 10 kilos de nopal que hubiera querido, pero
los repartí entre la gente, todos los que estábamos ahí, pero es un signo, o sea, es súper guau, o sea, pensar que tú hiciste que pudiera ir a caminar otra vez, a que subiera al monte, a que cortara los nopales y que los limpiara para dártelos, o sea, es Ahí algo está el bien corazón padre. del cual hablábamos al inicio. Sí, La verdad es que es son tiene que ver. historias que yo sé que podríamos seguir y seguir y seguir porque tienes muchísimas. Híjole, y eso es lo que yo quiero que todo el mundo entienda, porque quienes estamos cerca de un fisioterapeuta lo podemos ver, quienes hemos requerido en algún momento de su acompañamiento, de sus servicios profesionales, lo podemos ver, lo podemos sentir, y por supuesto que estamos súper agradecidos. Y ahí es donde entendemos que no tiene nada que ver con un masaje y No. que es más, el masaje a veces más importante, te va a hacer llorar como a mí me hizo llorar mi fisioterapeuta. Pero sí, pues eso es lo que yo quería ver, eso es lo que quería mostrar. Sí, la verdad es que es bien bonito y gratificante. O sea, es gratificante el saber que ese poquito de esfuerzo que hiciste, porque como te digo, tiene que ver todo, la familia, los otros médicos, el ambiente, el dinero, paciente. el paciente, o sea, pero tú hiciste un poquito que a la suma de todo lo que hicieron es el resultado del, de que este paciente pueda volver a hacer a lo mejor lo que más le gusta. Tuve un paciente que me decía, yo no quiero que mi mano se mueva, toda, no podía. Yo, entonces dígame qué quiere. Quiero mover el mouse. Y a eso nos enfocamos, ¿ok? Porque yo tenía que ser realista y decirle, usted no va a volver a tender la ropa, por así decirlo, ¿verdad? Pero yo quiero que mover el mouse porque es mi trabajo y no quiero dejarlo. Entonces eso también son cosas así bien definidas y gratificantes para él. Lo mejor que yo pude haber hecho en su vida es que le haya enseñado a mover los dos dedos y los manos. Y sabes qué, es esa pequeña parte que nadie más va a poder hacer, que nadie más podría hacer. Porque así tenga el psicólogo, el médico, la familia, todo el amor, si tú quieres todo el dinero, si no están ustedes de por medio en ese trabajo que lo lleve a una rehabilitación integral, nunca lo va a lograr. Así es. Oye, quiero platicar, ya se nos está yendo el tiempo, pero quiero platicar de este evento. Voy a fingir demencia un rato para que tú nos cuentes todo. Ok. Porque sé tú que es cuenta que no sabes nada. Sí, yo haré de cuenta como si no. Sé que es un evento muy, muy significativo y muy importante para ti. Me refiero a las jornadas académicas que vienen en su tercera edición a Zacatecas. Cuéntanos un poquito cómo comenzó. Obviamente quiero que nos invites, quiero conocer detalles. Ok, mira, las jornadas académicas para mí tienen un significado muy importante. No porque me las quiera adjudicar, estamos hablando, yo sé que es neta aquí, ¿verdad? Contigo. Que yo diga, ay, soy la creadora de la gran idea, porque pues las jornadas académicas hay en todos lados, ¿no? Cuando a mí me invitaron a trabajar aquí, a donde van a ser, en la universidad, no estaba disponible en ese momento porque tenía yo otro trabajo, pero cuando yo llegué aquí a Zacatecas, el primer lugar donde vine a buscar trabajo fue aquí, el destino, lo que tú quieras, ¿no? Recuerdo que googleé, como dices tú, carrera de fisioterapia, no sé qué, y me salió. Y vine, azares del destino, me dijeron que no había, ¿cómo se llama? Ninguna vacante, que me dirigiera a la dirección de la carrera, vine, y pues no sé qué pasó, que ese mensaje nunca llegó a donde debería de haber llegado. Yo dejé mis papeles y resulta que sí ocupaban, ¿no? Pero bueno, así es la vida y yo siempre creo que algo por algo. Entonces cuando por fin llego a trabajar aquí y todo, dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer algo que a mí me gusta? ¿No? Me gustó y lo recuerdo perfectamente con mucho cariño en la universidad donde yo estudié, porque sentía yo que quería hacer todo, ¿no? Ir a todos lados, pero pues no había el capital para poder salir que a otro estado, una certificación o lo que sea. Entonces me acuerdo muy bien de mis maestros, que ellos los quiero mucho por eso, porque se preocupaban por la preparación de nosotros y traían ponentes de actualidad, que estuvieran pues actualizados con temas ahorita y los invitaban y todo, y las jornadas para mí fueron muy padres en mi universidad. Entonces, cuando llego acá, recuerdo perfectamente que fue hace 3 años. No sé si te acuerdas que estábamos en una reunión platicando y que no, pues que el día del fisio el 5 de julio y no sé qué, y lancé la idea, vamos a hacer unas jornadas académicas. Y lo más padre de todo fue que todos dijeron que sí, ¿no? Entonces se me hacen bien padres porque todos nos apoyamos en ese momento, en menos de un mes organizamos un evento. ¡Qué horror! De 5 días. No lo hagan, no es bueno para la salud. En menos de 3 semanas organizamos un evento de 5 días, las tengo muy presentes esas porque creo que fue mucho cariño. Todos trabajaron al 1000, todos hicieron para traer gente y todo, entonces de ahí surgió la idea de las jornadas. Este es nuestro tercer año, y creo que cada vez han sido mejores nuestras jornadas. Nos preparamos más, nuestros ponentes son de mejor calidad, traemos cosas nuevas
Que jamás han estado en Zacatecas. Claro, que jamás han y estado tal vez en que de Zacatecas. otra forma ni estarían. Ni ¿no? estarían, ¿no? Entonces creo que vamos a regresar a eso de trabajo multidisciplinario, es increíble, porque estás tú como psicóloga, estamos los terapeutas, están los doctores, entonces cada quien aporta algo que hacen que ese evento tenga un realce importantísimo. Y que yo creo que es único, no únicamente, como decíamos ya, en la ciudad, sino para nuestros alumnos, porque hay que decirlo que el evento es principalmente dirigido hacia ellos. Tenemos más de 150 alumnos actualmente inscritos en la carrera, que como tú decías, tal vez si no viniera este evento cada año acá, no tendrían la capacidad, si tú quieres, económica y hasta de tiempo, porque los traemos a madres diario cada cuatrimestre, de irse a capacitar, a certificar y conocer. Conocer, o sea, porque obviamente lo que aprendemos en la universidad, te lo digo como exalumna, ni siquiera es el 20% de lo que vas a trabajar afuera, ¿no? O sea, en la universidad, literal, les damos una introducción a lo que van a hacer. Ya saliendo te toca, pues, profundizar en lo que ahora te gusta. Entonces, obviamente este evento de difusión, también científica, claro, porque es, o sea, todo lo que hay, pues les abre el panorama de que conozcan todo lo que está pasando en el mundo y en México sobre lo nuevo que está saliendo. Entonces, como tú dices, está dirigido principalmente a nuestros alumnos, pero es un evento abierto. Ah, no, claro, pueden venir estudiantes, profesionistas, incluso de otras carreras que son afines. Sí, carreras afines, obviamente tampoco es así como un evento abierto, porque creo que tenemos que cuidar eso que te decía en la hace un ratito del intrusismo, pero sí es un evento pues profesional y que considero yo que de una excelente calidad. O sea, cada uno de nuestros ponentes, tú sabes, como comité revisamos pues su currículum, no con el deseo de descartar ni nada, sino simplemente saber que pues estamos trayendo gente que tiene esa experiencia, que puede transmitirla con sus vivencias reales y todo a nuestros pacientes. Entonces es un evento muy, muy padre. Cuéntanos fechas, ¿dónde podemos tener más información? Mira, las fechas son del 3 al 6 de julio. Miércoles 3 a sábado 6. Sábado 6 de julio. Este es un evento en el que vamos a tener conferencias y talleres de esto que te estoy contando, que a muy bajo costo, porque una certificación real o hasta un taller, más bien no real, por no decir real. O sea, en precios actuales y todo, de un tema, por ejemplo, del que vamos a dar, se me ocurre electrólisis dermatofuncional. Uno de estos talleres fuera te cuesta aproximadamente 3,500. Y lo mismo que vas a ver allá, vas a ver en uno de nuestros talleres con un costo de 250 pesos. Entonces, vamos a tener talleres, tenemos 24 ponentes, la mayoría son de fuera. No porque sean malos de Zacatecas, pero queremos ofrecerles algo nuevo. Pero queremos que haya, además de, como te digo, la fisioterapia en sí en Zacatecas, pues no está tan ahora en auge, así como tal. Entonces tenemos pues ponentes de fuera, tenemos cosas nuevas como lo de EFIMEX. Ay, eso está padrísimo. Ahí sí te voy a pedir que tú lo cuentes porque me conoces más. Bueno, EFIMEX es una empresa que intenta incentivar el emprendimiento desde el área de la fisioterapia. Desde que nos contó Mari Carmen sobre eso, que es la encargada de la empresa, pues a mí me encantó la idea porque es cierto. Digo, yo hubiera querido que en mi carrera me hubieran enseñado qué onda con el consultorio, cómo, cuándo, vamos, esa onda de emprender, pero dentro de mi carrera. Porque estás de acuerdo que nuestros alumnos, a menos de que tengan la espinita y medio conozcan o tengan contactos, no saben cómo hacerlo. En Fimex es una empresa que da financiamiento, te da desde el coacheo acá de tú puedes, échale ganas, hasta preparación legal. O sea, está padrísimo. La verdad es que me encantó. Increíble. Y viene el networking, que ese es el miércoles 3 a las 6 de la tarde y donde también se ha abierto las puertas a otras profesiones como médicos, cirujanos plásticos, abogados, psicoterapeutas, gimnasios, centros deportivos. Ahí sí queremos que todos vengan porque la idea es crear lazos profesionales, incluso, ¿por qué no cerrar ya ideas de negocio, pactos? Entonces, para más información, bien comercial, sí, mándenos un mensaje, un correo, tanto a ti como a mí, a la escuela, obviamente, para poder checar, porque va a estar padrísimo. Sí, la verdad es que te digo, creo que es un evento que cada vez está más integral
como tú dices, que a quién no le hubiera gustado que le dijeran cómo, ¿no? Sí, A claro. mí, por ejemplo. Es más, yo te querría, yo Sí, te quiero que me digan. Yo quiero entrar, o sea, me muero por entrar, la verdad. Porque además tu clínica es Sí. patrocinadora del evento. Y además, qué padre. Pero, ¿sabes una cosa? O sea, la clínica tiene ni siquiera un año, entonces sí es, y fue para mí muy difícil emprender. O sea, emprender así, decir un día, pues, vamos, ¿no? Es difícil, aún es difícil, por ejemplo, ahora aún tengo deudas de ese financiamiento que se me dio a mí para poder echar a andar, pero lo hice sin conocer qué se podía hacer. Entonces, aún quiero entrar a esto, entonces para los chavos creo que está increíble. Oye, que por cierto, no le digas a nadie, vamos a hacer de cuenta que no lo dijimos aquí, que Mari Carmen trae regalos bien padres. A ti no te voy a... Tú no vas a poder participar porque vas a estar como organizador, pero trae regalos bien padres que dije, no manches, yo quiero ganarme eso. No, sí, está no puedo decir padrísimo. qué es, pero sí. Sí, ojalá, lo ideal es que todos entraran, porque yo creo que al final en la actualidad es lo de hoy, ¿no? Emprender. Sí. Emprender y hacer crecer nuestro país, o sea, con nosotros, no tratar de irnos a otros lados ni nada. Entonces, los invitamos a que vengan. La verdad es que el evento tiene una calidad, o sea, buena, ¿ok? No es así, la verdad, nada chafa. Todo está súper bien, o sea, van a aprender mucho, los precios son muy accesibles, eso sobre todo. Ahorita está en 1,000 pesos y con 1,000 pesos tienes derecho a inscribirte a tomar uno de los talleres. Son un chorro de talleres, literalmente hay actividades, vamos a estar llenos de actividades. Yo que hice el programa, luego ya no me cabía ni lo tenía que hacer todo más chiquito porque ya no tenía dónde poner, pero son 20 talleres, no tengo ahorita el programa, qué tonta, no me lo traje, pero son más de 20 talleres, más de 20 conferencias. Las conferencias puedes entrar a todas, los talleres son aleatorios, entonces te toca pues escoger algunos, pero la verdad es que va a estar padrísimo. Hay fisioterapia deportiva, tú eres la que sabe más de eso, pero de todas las áreas. Tratamos de cubrir casi digo, esta es imposible porque también la fisioterapia tiene un abanico de posibilidades, pero tratamos de cubrir pues ahora a lo mejor las que tienen un poquito más de auge, fisioterapia deportiva, geriátrica, pediátrica, estética, que ahora eso es nuevo porque no lo habíamos tenido en las anteriores. No habíamos tenido a nadie que estuviera acá. Acuática, que es parte creo que ya de nuestro sello, sí, ahí con está padrísimo, con Ediván, que es el de siempre y lo aman, y yo les dije, ya no lo inviten a alguien más, y no podemos quitárnoslo de encima. No, sí, ya es fan destacado del podcast. Claro. Y entonces la verdad es que está increíble. Nuestros chicos, creo que la mayoría ya está inscrito, entonces queremos invitar a gente de las otras universidades. Aquí sabemos que hay otras universidades y nos escuchan. Inscríbanse, la verdad es que no se van a arrepentir. Les va a gustar, nuestros ponentes todos son bastante buenos. ¿Sabes qué me encanta? Que además de su preparación, que luego me mandan currículums así de hojas y hojas y hojas, y yo por favor háganme una reseña chiquita, que además de la preparación que tienen, son bien cercanos a los chavos y luego los ves platicando y después comparten bibliografía, información, hay quien trae sus libros y se lleva el autógrafo, la foto, o sea, como que se hace un contacto muy cercano, más allá incluso del académico. Fíjate que la fisioterapia, bueno, yo creo que todas las carreras, pero fisioterapia en México es pueblo chico, infierno grande. La mayoría en algún otro momento te conoce. Sí, se van a cruzar. Como sea, ¿okay? Entonces a lo mejor en unas jornadas, a lo mejor aquí, por ejemplo, a mí me pasó, un compañero de generación, estamos trabajando los dos aquí sin tener idea de que les iba a pasar. Terminar en Zacatecas, ¿no? Entonces sí, la verdad es que y también algo importante es que la mayoría somos jóvenes. Yo todavía estoy joven, no me veo grande. Claro que no. La mayoría somos jóvenes, o sea, entonces es muy padre porque esas redes que se forman, como tú dices, un ambiente único. Está muy padre, además de que creo y considero que somos muy cordiales y compartidos. Entonces, hay frases, como te digo, yo soy de las frases que dicen que el conocimiento no sirve si no lo compartes. Entonces, lo que sepas, poquito o mucho que sepamos, hay que compartir. Me encanta, porque me acuerdo mucho, ahorita que te escuchaba hablar, de el congreso más espectacular al que fui de psicoanálisis, que es lo que a mí me encanta, y me acuerdo mucho que íbamos yo todavía estaba en la maestría cuando fui a ese congreso, fue un congreso de la IPA, que es la Internacional de Psicoanálisis, que creó Freud, entonces ya te imaginarás. Y entonces fue en el World Trade Center, en el DF, y me acuerdo que yo iba con mi morralito así, y mis compañeros y yo así vamos de ver a los mejores psicoanalistas del mundo, ni siquiera del país, del mundo. O sea, las personas que yo leía en mis libritos de maestría estaban ahí, y yo así, no, o sea, yo
no quiero decir groserías, pero era como esa emoción, pero nunca se vivió esa parte tan cercana de tomarte fotos, de jajaja, y luego que en la fiesta, y de compartir, y de seguir, incluso el lazo más allá de las jornadas académicas. O sea, yo los veía como eminencias, y aparte yo no sé si eso solo pasa en psicoanálisis, pero eran así las personas, como en verdad las veías como de telenovela. O sea, el señor Sí. así ya viejo, pero guapo, pero con su barba y su traje perfecto. Te juro, y las mujeres así, no sé, o sea, pero yo dije, no manches, o sea, era como un mundo que yo, sí, te juro, ajá, y eso yo no lo veo acá, o sea, está padrísimo. No, aquí te digo, o sea, somos, así lo siento yo, que la mayoría somos así, no sé, familia. Se siente el Sí, corazón del cual hemos venido hablando, el corazón del fisioterapeuta. sí, es que creo que es una de las cualidades, Sí. que para que puedas ser fisioterapeuta tienes que tener ese corazón y esa empatía y todo y esa unidad. ¿Sabes qué? Yo te escucho muchas veces entre pasillos o juntas o pláticas decir que lo importante que es la vocación del fisioterapeuta y cómo a veces lastimosamente no lo vemos en nuestros alumnos y pues nosotros que sabemos lo importante que es y decimos, este le va a batallar, pero ahora puedo entenderlo aún más. Y yo muchas veces lo he pensado, no sé si te lo había dicho a ti, yo siempre he pensado desde que trabajo en esta carrera y he dicho, yo no podría hacer eso. En verdad no podría hacer eso. Y aun cuando yo tengo un contacto diferente con mis pacientes, y aun cuando también tiene que ver mucho lo emocional, y aun cuando también Sí. hay cercanía, nunca me había puesto a pensar que esa línea de la cual hablábamos, pues tal vez también a mí me funciona. Sí. Porque no, yo me desbarataría seguramente si me tocara uno de estos casos así como los que nos has contado ahora. Sí, sí, Qué horror. sí, yo creo que sí, sí tienes que tener la vocación y tienes que haber nacido para ser fisioterapeuta. Ahí está, nací Literal. para ser fisioterapeuta. Sí. Sí, yo nací para ser psicoterapeuta. Vamos a unirnos a la pasión del que te habló el otro día. Muy bien, sí, nunca lo voy a olvidar. En verdad, yo, o sea, Oye, me motivó mucho sus palabras. su seguridad, sí, su claro, arrojo. pero le dije, Pero no su te puedo currículum. decir. No, qué horror. No puedo. Perdón si nos estás escuchando. Ay. Oye, vamos a la última parte del episodio. Esta no te la conté, va a ser sorpresa. No. Por eso Y yo así, me ¿qué está es viendo eso? con ojos de no puede ser. Mira, son unas preguntas que tengo acá en esta cajita y entonces tú vas a sacar algunas y al azar las vas a contestar. Son preguntas ya de X cosa, te pueden tocar de todo tipo, no son tan jaladas ni tan pasadas de lanza, no te asustes, y si no quieres responder alguna, con toda confianza me dices y yo corto como si nada haya pasado. Va, ok. Entonces, a ver, saca una Bien. y nos cuentas. Dice así. ¿Qué preferirías? ¿Viajar por todo el mundo sin poder regresar a tu país o no salir nunca de él? No salir nunca de él. ¿En serio? En serio. ¿A dónde irías? A cualquier parte de México se me hace que todo es hermoso. Tengo muchísimas ganas de ir a muchos lados. Por ejemplo, no sé por qué quiero ir a Nayarit, pero lo tengo. Yo quiero ir a Nayarit, siento que es un lugar que algo tiene para mí. Entonces, sí me gustaría ir a otro lado, a otro, pues sí, ¿por qué no? Conocer, ¿A otro país? Pero me gusta mi país. Entonces, si me Te dieran a bastaría escoger, con él. me bastaría con mi país. No, pues es que tiene cosas hermosas. Sí, claro. su naturaleza, sus playas, todo lo que tiene a mí se me hace increíble. Entonces, fíjate que he escuchado mucho eso de personas que conocen el país y luego, antes o después, van a otros lados y siempre queda la sensación de, no, es que está más bonito allá. sí. Y yo no sé si es también como el amor por México, pero sí lo escucho mucho. Pues que no, yo ni siquiera he salido, la verdad, nunca he cruzado el charco a otro lado. Espero hacerlo algún día, pero aún así, o sea, aunque no he salido, yo te diría que me quedaría sí está bien en bonito. mi país. A ver, otra. Vamos a ver. Que te toque una más emocionante. Siempre No, digo eso, porque que les yo toquen soy más emocionantes. Y pues yo hice las preguntas, o sea, ya las voy a cambiar y voy a poner unas más extremas. Más extremas. A Dice, ver, ¿qué esa. te gusta más, los perros o los gatos? Me Ay, gustan no, más no, los ni la perros. respondas. Qué horror, qué A ver, vergüenza. te voy a dar otro ¿Te gustan chance. más los perros? Sí, me gustan más los perros. Pero no tienes, ¿verdad? Tuve muchos, pero ahora tengo a mis niños y la verdad es que no podría cuidar a otro ser viviente en mi casa. Ya sé. O sea, ya no. La verdad es que cuidar a 4 Otro y ser digo por mi viviente. esposo. Cómprales o sea, cuidar a una 4. tortuga. No, tuvimos un pez y se murió de frío aquí. No le compré, yo creo que termómetro. Ajá. Y cuando regresamos ya estaba muerto. Y mi hijo me culpa. Y también tuvimos un gato, nunca había tenido un gato. Tuvimos un gato y lo extraño. Jackson, si nos escuchas, regresa. Cambiamos de casa. Y mi hijo también me culpa porque lo fuimos, cuando nos cambiamos de casa, él era muy vago y se iba y regresaba, pues como los gatos. Claro. Y entonces cuando fui yo por él y me lo traje en su transportadora y todo. Llegamos a la casa y no se hallaba. Y entonces no me dejaba hacer nada y lo saqué y le dije, salte, ahorita te dejo entrar.
se fue. No, supongo que no supo regresar, Ajá. no sé qué pasó. Y aún extraño a Jackson porque, no sé, lo extraño. Nunca me habían gustado los gatos, pero extraño mucho al gato de Tienen mi una hijo. personalidad particular. A mí me pasó lo mismo con un perro. Eso es más triste. A mí me da más tristeza con los perros. Igual, me cambié de casa y se fue. Y se fue ya. Se salió, o sea, como que no, ya no Ya pudo no volver. No sabe. Yo creo que alguien lo agarró porque era un muy bonito perro y muy dócil. Y creemos que alguien se lo quedó, pero sí es triste. Sí, es muy triste. Bueno, a ver otra. Luego dice, si te tocara la lotería, ¿en qué lo gastarías primero? Híjole. Yo creo que depende del momento. En mi cirugía. Diana, millones de personas te están Ya sé. escuchando y luego No voy a dices decir que de por qué, qué. Ya pero todos en sabemos esto, de qué. Ya saben de qué. En este momento, si me tocara la lotería, en eso sería lo primero que gastaría. Oye, pero qué mala onda. Si te la sacas, también compárteme porque yo también me la Claro. quiero hacer. Nos vamos las dos. Oye, pues muchas gracias. Listo. Muchas Muy bien. gracias. A ti por invitarme. La verdad es que es que te dije, estaba yo como, ay, no sé qué, no, es la primera vez que lo hago. Ujú. Y me encantó hacerlo porque en realidad fue muy natural. O sea, Sí. platiqué como De eso se siempre trataba. platicábamos. Estaba bien preocupada. Sí. Hasta te dije, oye, ¿qué onda? Estudiando. Oye, déjales cuento que me mandó un artículo científico. Como buena fisioterapeuta, me mandó un artículo así de, oye, quiero decir eso. Y entonces yo lo leí y dije, no inventes. No, eso no tiene nada que ver. Pero así son los fisioterapeutas. Sí, hay que buscar lo científico a Sí, todo. sí, sí, es Gracias. cierto. De verdad, muchas gracias, No, Giselle, por muchas gracias. invitarme. La verdad es que nunca pensé que fuera a pasar, o sea, no por ti ni nada. Nunca me imaginé haciendo esto. Y cuando me dijiste dije, va, me encantó y te agradezco mucho Muchas que me hayas gracias. invitado. Ya luego te escuchas a ver qué tal. Uy, qué miedo. ¿Me editas bien? Bueno, Ok, perfecto. Haré muy lo que bien. pueda. Muy bien, muchas gracias.